Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a ver qué te quieren contar las cartas, qué necesitas saber hoy. Voy a preguntar qué necesitas saber hoy, qué consejo te quieren dar o qué información necesitas hoy. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que cuando llegue un vídeo te llegue la notificación también. Bueno, que me pongas un me gusta, que compartas el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar también. Bueno, me ayuda a mí. Gracias, gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño siempre. Vamos con las opciones. La primera opción, amatista, con el tarot Earth Woman. Y opción número 2, citrino, con el tarot de Elemental Wisdom. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo y también que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada uno. Opción número 1, amatista, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué necesitas saber hoy. Vamos a ver qué información te quieren dar las cartas, qué te quieren transmitir. Opción número 1, amatista, ¿qué necesitas saber hoy? Bueno, yo siento que vienes de momentos o de una transición, de estar mucho contigo, de entenderte, de comprenderte. Lo que también te quieren decir es que tu luz no necesita demostrarse, que esa luz la llevas contigo, que no la busques fuera. Fíjate, el ermitaño siempre nos habla de alguien que va caminando solitario y lleva la luz consigo, porta un farol o un candil, con lo cual te están diciendo, aunque no veas la claridad o aunque la noche esté oscura, siempre hay un amanecer esperándote y también te dicen que la luz va contigo, no la busques fuera. A veces buscamos fuera lo que llevamos con nosotros, ¿no? Entonces te dicen eso. Siento que has pasado demasiado tiempo intentando explicar quién eres o justificando lo que sientes o demostrando tu valor con este papa, con este Hierophante, y es como que estás un poco perdido, perdida, no sé, reencontrándote a ti mismo. Te dicen que tomes tus momentos de descanso, que conectes contigo, con tu esencia, que te des la oportunidad de sentir, de tener esas emociones, de ser tú, aunque las cosas estén estancadas a veces o aunque no veas la luz del sol o la claridad. Bueno, permítete estar tranquilo, tranquila contigo, a solas. Te veo como durmiendo mal, teniendo muchos pensamientos intrusivos, dándole muchas vueltas a varios problemas que te preocupan y te están diciendo, permítete sentir, permite integrar esos problemas o esos pensamientos para que se disuelvan o para que todo fluya mejor, ¿no? Siento que tu valor no necesita demostrar, demostrarlo o sea, eres alguien muy valioso que no necesitas demostrar nada, ¿no? Es como que no necesitas convencer a nadie de que eres valioso o valiosa. Me están diciendo esto muy marcado, tus ángeles, tus guías, ¿ves? Siento que puede ser que tengas un entorno tóxico o que haya ahí algo que te obstaculiza mucho, que tú estés ahora en un pleno proceso de romperte para volver a construirte con esta torre. Veo incluso enfrentamientos a lo mejor con tu entorno o que se haya derrumbado una relación de pareja tuya o un entorno, un trabajo, adáptalo, porque veo ahí muchos obstáculos ahora mismo, pero te están diciendo, aférrate a lo que eres, eres alguien muy inteligente, eres una persona que puede con todo, además, aunque tengas momentos malos, no te preocupes, descansa. Y a veces hay que destruirse para volver a construirse. Esto es súper importante. A veces tenemos que destruirnos para volver a construirnos de nuevo y no hay otra opción. Es decir, hay que hacerlo.
También me dicen, y me está llegando alto y claro, tus ángeles y tus guías me dicen, las flores no convencen a nadie de que las admire, ¿no? Entonces, eres alguien maravilloso, eres alguien que brilla por sí solo, pero no necesitas convencer a nadie de lo que vales o de tu valor, ¿no? Es que no necesitas hacerlo. Simplemente florecen y tú las puedes observar, las observa quien quiere, ¿no? O quien tiene ese poder o ese nivel de empatía o de emoción de admirar esas flores. No todo el mundo está preparado para admirar esas flores, me está llegando muy claro. Entonces, bueno, vienes de momentos de mucha resistencia, de que ves que a veces las cosas no avanzan, que quisieras cambiar cosas en tu vida. Sobre todo yo siento que puede ser en una relación o que a lo mejor ahora hayas estado en relaciones tóxicas también, tanto de familia como pareja. Te dice, no te preocupes, avanza, vas en la dirección adecuada, aunque a veces te sientas mal, frustrada, frustrado, insatisfecho, insatisfecha. eh, todo es parte de un aprendizaje. Siento que también me dicen que quizás estás entrando en una etapa donde la confianza ya no nace de la aprobación externa, nace de tu aprobación, ¿no? Tienes que saber quién eres incluso cuando nadie te aplaude, cuando nadie te lo valora. Yo siento que el avance consiste en eso, en dejar de dudar de ti, en creer en ti, en tener esa fortaleza que tienes, esa pasión que le pones a todo, que a veces estás incluso agotada, agotado. Y bueno, aunque tengas indecisión, aunque no sepas hacia dónde ir, aunque a lo mejor haya momentos duros, también te dicen que los finales son inevitables muchas veces y que los finales son parte de los cambios, ¿no? Es decir, si no hay un final, no hay esa transición con esa torre, construir para destruir para volver a construir. Que mires por ti, por tu amor propio, que cuando estés indecisa tomes la opción que te diga tu corazón, tu intuición, con cabeza, y que es importante para cerrar un ciclo. Que conectes con la naturaleza mucho, con la tierra, con tu intuición. Eres una mujer, un hombre muy intuitivo, intuitiva, y me están diciendo, sigue así, porque vas por muy buen camino. Opción número uno, Matista. ¿Qué necesitas saber hoy? Opción número uno, Matista. ¿Qué necesitas saber hoy? Bueno, necesitas sanar y necesitas seguir adelante sanando. Es parte de tu proceso personal. ¿Para qué? Para expandirte, para avanzar. Hay veces que duele, hay veces que hay que sanar, hay veces que hay que superar obstáculos, pero céntrate en lo que, refúgiate en lo que te da paz, en lo que te da tranquilidad, también en tu esencia. Conecta con esa luz que tú tienes interiormente, conecta también con la gente que te quiere, de los que te rodeas, porque todo va a fluir, todo va a avanzar, pero es importante que lideres tu vida, es importante que tomes decisiones desde la verdad, la coherencia y que seas una persona que avance con paciencia, con seguridad en ti, porque eres alguien muy, muy eh, válido. Opción número uno, amatista. ¿Qué necesitas saber hoy? Opción número uno, amatista. ¿Qué necesitas saber hoy? Que necesitas también estar a veces en soledad contigo, con ese ermitaño y esta soledad, ¿no? Reencontrarte a ti misma, a ti mismo. Deja también de preguntarte, esto es súper importante, me lo están recalcando mucho, si eres suficiente. Eres suficiente, más que suficiente, eres alguien muy válido, maravilloso, maravillosa, como me están diciendo en toda la lectura. Así que empieza a preguntarte cuánto tiempo más vas a olvidar que ya lo eres. Es decir, eres alguien increíble, créetelo. Y hoy yo siento que te tienes que regalar un momento para reconocer algo que haces bien, algo que se te da bien, porque muchas veces tiras por tierra, bueno, pues a lo mejor soy una fracasada, un fracasado, o esto se me da mal, o esto. Mira lo que haces bien, mira lo buena persona que eres, escribe en un papel las cosas buenas que tienes, lo positivo de todo, ¿no? Sin añadir sí, pero tal. Es decir, por ejemplo, soy buena persona o soy trabajador, trabajadora, pero no añadas un sí, pero hago malas cosas o sí, pero, ¿vale? Es algo que necesitas escuchar ahora mismo. Eres alguien muy sabio, muy sabia y tu vida tiene un propósito, el propósito de entenderte también, de confiar en ti, de ser comprensiva contigo, con este corazón bondadoso
Os pido perdón si me notáis a lo mejor un poco con la nariz mal, porque es que tengo algo de alergia, ¿vale? Si a lo mejor me notáis un poco con catarro o así, porque tengo algo de alergia. Entonces me dicen, confía en tu gracia, en lo que el universo tiene preparado para ti. Va a llegar esa estabilidad, vas a conseguir ese equilibrio, pero solo necesitas creer en ti. Me habla mucho de eso, de creer en ti, de darte tu lugar, de reposar cuando lo necesitas, porque te lo mereces. Te mereces reposar, te mereces ir con paciencia, pero con paciencia también contigo, porque yo siento que tienes como mucha paciencia con los demás, pero muchas veces te olvidas de ti. Eres como muy exigente contigo, eres una persona como que siempre está intentando demostrar a los demás lo que vale y lo que te estoy diciendo, no necesitas hacerlo. Ya solo el mero hecho de existir, de cómo eres, eh, es que ya es algo que tienes que valorar y que tienes que darte cuenta de lo que vales y de lo que eres. Vamos a ver, más opción número uno, Matista, que necesitas escuchar hoy. Opción número uno, Matista, que necesitas escuchar hoy. El cazador sigue las huellas de tus miedos y tus deseos. Integra tus miedos, qué es lo que deseas. A veces los deseos también dan miedo, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor tengo que apostar por algo o en el sentido de arriesgar, ¿no? Y de involucrarme en ese sueño. Y da miedo a veces, pero te están diciendo apuesta por aquello que crees. eh, Permanece enraizado, enraizada y anclado, anclada a la tierra, ¿vale? Es lo que te estoy diciendo. Eh, Fíjate esta carta al mundo, que esta mujer está como meditando con la tierra a la mano, ¿no? Entonces, para cerrar este ciclo, que me parece súper importante, mira, ahora estamos en un momento, estos días, el 9 de junio, hay una conjunción entre Venus y Júpiter, y nos habla también mucho de cerrar ciclos, de conseguir los deseos, pero cerrando ciclos, tomando decisiones. Y me habla de eso también, ¿no? De que abraces la energía de la paz, lo que te dé abundancia, lo que te dé felicidad, ahí es. Retírate, otra vez fíjate el ermitaño. El ermitaño y el ermitaño es como conecta contigo, con tu intuición, con tu claridad, con tu saber estar, con tu esencia, con lo que deseas y a partir de ahí crea la vida que te mereces y que quieres. Toma decisiones en consecuencia, me dicen. El anciano supera los patrones ancestrales. Puede ser que hayas venido a este mundo a superar patrones ancestrales de merecimiento o de algún tema que hay ahí, de algún ancestro tuyo que tuvo algún problema con algo, ¿no? Y siento que has venido igual a romper esos patrones. El astrónomo, fija tu mira más alto, crea la vida que te mereces, la realidad que quieres y planea y crea, ¿ves? Mira, es que sí, es que me lo están diciendo alto y claro. Desbloquea tu magia interior, la guardiana mágica. Eres una persona muy mágica, eres una persona muy capaz de crear la vida que quieres, de manifestar, pero es que a veces no crees en ti. Opción número uno, Amatista, ¿qué necesitas saber hoy? Opción número uno, Amatista, ¿qué necesitas saber hoy? Ve las cosas con claridad. Es lo que te estoy diciendo. Mira lo que te hace feliz, lo que te da estabilidad y decide en función a todo eso. Mira con claridad, desde todos los puntos de vista, y yo siento que va a cambiar tu suerte, tu fortuna, porque viene ahí algo por destino. Ahí hay una oportunidad, todo se va a sincronizar para que ocurra algo bueno en tu vida que llevas a lo mejor tiempo deseando. Escucha tu corazón, escucha con el corazón. La gracia se activa en tu vida, ¿ves? Yo veo ahí cambios significativos para ti, pero tienes que creer. Me habla mucho del cisne, fíjate, el cisne es como que hay un cambio, viene un cambio ahí para ti muy bonito. Ancestros, causa y efecto, patrones. Yo siento que puede ser que tú vengas aquí a trabajar patrones repetitivos, sobre todo de tus ancestros. Pues imagínate, mi familia o mis ancestros tuvieron un problema con el dinero, porque pensaban que era malo, lo que sea. Yo vengo aquí a cambiarlo para, bueno, cambiar esa creencia limitante o una situación. O normalmente son patrones repetitivos lo que se tiene, ¿no? Cuando vienes a romper esos patrones es porque vas a cambiar cosas en tu vida y en la de los demás, porque al final, cuando tú cambias esos patrones, cambias todo, la historia de vuestros ancestros y la tuya propia. Así que permite que llegue suerte frente al destino, ¿ves? Es como que se abre ahí una puerta con esta llave. Me dicen que confíes y que avances.
que no te desanimes, te veo como desanimada, desanimado, como diciendo, bueno, es que llevo a lo mejor mucho tiempo esperando que esto ocurra, o también puede ser que haya algún tema amoroso, no sé, pues imagínate que tus ancestros hayan tenido todos fracasos amorosos, o con el dinero, o con... Adáptalo, ¿vale? Porque veo ahí como varias... Tú has venido a romper patrones en tus ancestros. Cuando tú cambias algo, es como que avanzas, evoluciona vuestra línea familiar, ¿no? Vuestro árbol genealógico. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Por favor, si te gusta la lectura, regálame un like, coméntame qué opción has elegido, suscríbete al canal, comparte el vídeo con alguien, si crees que le puede también gustar o ayudar. Me ayuda a mí también a seguir, a avanzar, porque esto a veces no es fácil. Opción número uno, amatista, un consejo para ti. Mira, ya se me ha caído. Dragones, mátalos a todos. Siento que lo que te están diciendo es que sigas luchando, que sigas hacia adelante, que aunque tengas momentos duros, descanses y te des tu tiempo y que mates a todos. Aquí se refiere un poco a tus miedos y a lo que no te permite avanzar. Mira, es el momento de la sanación o de la guerra. Me dicen también que es el momento de que sanes, de que te restaures con esa torre, de volver a construirte para dar lo mejor de ti. Y yo siento que estás en el camino. Princesa puede ser tu propio caballero. No necesitas que nadie esté contigo. Lo puedes hacer tú sola, tú solo, pero sí que es verdad que me dicen que te apoyes en tus seres queridos, en terapia psicológica o que acudas a un profesional si lo necesitas, ¿vale? También me dicen. Vamos a sacar también un consejo de los ángeles, opción número uno, amatista, un consejo de los ángeles para ti. Benevolencia. Escucha los sentidos, perdón, los sentimientos y los deseos de los demás. Alguien necesita tu amor. Un único pensamiento de amor le bastará. También siento que tienes que ser benevolente contigo, que a veces te olvidas de ti, ¿eh? Desconocido. No tengas miedo a lo desconocido. Es el momento de explorar tu interior y de transformarte. Los territorios extranjeros nos abren nuevos horizontes. ¿Ves? No tengas miedo a avanzar, a arriesgar. Compasión. Cuando demuestras verdadera compasión por ti mismo, el universo te responde automáticamente colmándote de suerte y alegría. Lo que te estoy diciendo es ser compasivo, compasiva contigo. Fe. No pierdas la fe. Pronto se apartarán las nubes y el sol brillará de nuevo. Ánimo, siga adelante. Aunque ahora no veas el camino o aunque el camino esté muy oscuro, llevas la luz contigo, ¿vale? El ermitaño, llevas la luz contigo. Así que no te desanimes, conserva esa fe y sigue adelante. Opción número uno, Matista, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, normalmente lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico en las publicaciones del canal. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Hasta pronto. Opción número 2, Citrino, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué necesitas saber hoy. Opción número 2, Citrino, ¿qué necesitas saber hoy? Opción número 2, Citrino. Bueno, yo siento que lo primero que me están diciendo es que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Yo te veo ahí como luchando mucho contigo, como con muchas dudas internas. Yo siento que tu mente lleva tiempo intentando resolver algo o solucionar algo. A mí me hablan aquí de un propósito o de algo que viene para ti o que quieres que venga para ti, ¿no? A mí el caballero de copas me habla ahí, pues puede ser un contrato de trabajo, una declaración de alguien, un nuevo amor. Y es como que yo te veo dándole muchas vueltas a la cabeza, buscando señales, buscando certezas, buscando el siguiente paso. También puede ser a lo mejor alguien que ya conoces en el tema del amor, que necesitas que se resuelva, o ya te digo, un nuevo amor, porque has tenido fracasos en el amor, o un nuevo trabajo, o triunfar en algo. Es como que te veo ahí dándole muchas vueltas a todo eso. Siento que hay procesos que no se comprenden pensando, que es como que tienes que soltar, ¿vale? Me dicen que eres alguien que brilla por sí solo, por sí sola, que a veces estás como muy metido en ti misma, en ti mismo, y también es necesario darte tu lugar y tu momento, pero las oportunidades siento que a veces vienen en el momento perfecto, que no has hecho nada malo, porque siento que a veces como que te tienes un poco el síndrome de la impostora o del impostor de que he hecho mal, porque fracaso, porque esto no ha salido así. Bueno, pues era parte de tu aprendizaje, de esas experiencias. Sin esas experiencias no serías la persona que eres ahora y no has fracasado, has aprendido, creo que me están diciendo. Hay procesos
que es como que deben de ser vividos y se comprenden viviéndolos, no hay más. No, no, dar vueltas a la cabeza no te va a permitir comprenderlo ni entenderlo más, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, es lo que me están diciendo. Hay finales inevitables, hay finales que tienen que darse y son inevitables, tanto finales, aquí me puede estar hablando en tema fallecimiento de alguien, ¿vale? Transición, muerte física, como finales de, bueno, pues algo que se rompa, una relación, que se termine un trabajo o algo que es como que tienes que soltar para que llegue algo nuevo, ¿no? Y esto es parte de la vida. No hay final sin un principio, ¿no? Es decir, me están hablando de eso. No hay luz sin oscuridad. Y siento que quizás no estás perdido, perdida, quizás simplemente estás atravesando una niebla que todavía no se ha levantado. Es decir, vas como en una niebla con este ermitaño, tú llevas esa luz, pero es como que no sabes hacia dónde ir o no sabes si esta tormenta o si esa niebla se disipará pronto, ¿no? Te están diciendo que sí, te están diciendo que tus ángeles, tus guías, tus seres de luz, si tienes algún ser querido fallecido, como te digo, estás atravesando un duelo, están contigo. Y yo siento que te hablan de que sigas brillando, de que sigas en ese camino, que aunque a veces haya cosas que pesen, que aunque a veces haya cosas que te agoten, que rompas con todo eso, que te alejes de las personas que no te hacen bien, que te alejes de las mentiras, que seas consciente de que a veces tienes pensamientos de un poco que te auto boicotean, ¿no? Es como, bueno, pues no valgo, no sirvo, no soy suficiente. Todos esos pensamientos, déjalos a un lado, son pensamientos, no es la realidad, me dicen. Cree en ti y en tus posibilidades y también siento que tienes un poco que estabilizar, em, equilibrar el dar y el recibir, porque muchas veces yo siento que das mucho y recibes poco por parte de los demás. Siento que puede ser que hayas estado en relaciones tóxicas o que hayas vivido momentos duros. Suelta todo eso, me están diciendo. El camino, aunque no aparezca siempre por completo, vas bien, vas por el sendero adecuado, me están diciendo. A veces solo se ilumina el siguiente paso, solo puedes ver igual el siguiente paso que vas dando, pero vete poco a poco, porque eso es suficiente, me están diciendo, ¿vale? Así que te dicen que continúes, que sigas adelante, que lo estás haciendo muy bien y que sobre todo que eres una persona muy empática, con emociones muy, muy, muy... que a veces eso desgasta muchísimo, ¿vale? Te están diciendo, pero que no te preocupes, que avances poco a poco, paso a paso, que dejes de mirar hacia tu entorno o hacia lo que opinen los demás sobre ti, porque eso a veces te bloquea, ¿no? Siento que a veces es como que puede ser que los demás tengan muchas expectativas sobre ti y esto te agobie. Creo que hay como bloqueos por eso, ¿no? Vamos a ver más. ¿Qué necesitas saber hoy? Opción número 2, Citrino, ¿qué necesitas saber hoy? Viene una renovación para ti, pero tienes que hacerla desde el entendimiento contigo, la comprensión, desde avanzar, cortar con patrones limitantes. A veces es necesario cortar con relaciones, ya sea amorosas, familiares, de trabajo, laborales. Eres alguien maravilloso, maravillosa y te dicen, tienes una gran fortaleza, pero a veces hay que retirarse de personas que no te aportan o de situaciones que no te convienen. Y es lo que yo siento que tienes que aprender ahora mismo, sanar, avanzar, expandirte y refugiarte en aquellas personas y en aquellas situaciones que sí que te convienen, ¿no? Desde la verdad, desde la claridad, desde hacer las cosas desde un entendimiento, desde una fortaleza y desde una claridad que tú tienes, pero a veces es como que miras hacia otro lado, ¿eh? Opción número 2, Citrino, ¿qué necesitas saber hoy? Opción número 2, Citrino, ¿qué necesitas saber hoy? Las posibilidades son infinitas, son ilimitadas. No te limites. Ten paciencia. Puedes crear la vida que quieres y la vida que te mereces. Y yo siento que te va a llegar ahí algo muy bonito si crees. Todos los indicios, yo siento que estás pidiendo señales y todos los indicios apuntan a eso. Pero es verdad que hay momentos de estar en quietud para esa transformación. Siente la presencia de tus guías, tus ángeles, tus seres de luz. También ya te digo, si tienes alguna persona o ser querido fallecido, está contigo. Y siento que ahora mismo estás en un momento de que tienes emociones muy encontradas, que se te mezclan. También te dicen que te sirve o que te puede servir mucho en
la expresión, es decir, la creatividad, no sé, escribir, pues a lo mejor pintar o hacer algo que a ti te gusta, bailar, que te viene muy bien a la hora de expresarte y a la hora de sacar tus emociones fuera. Siento que esto te viene muy bien, con lo cual te están diciendo que lo hagas porque así es como que proyectas, bueno, tus miedos, tus emociones, a lo mejor también es como que em, estás luego mejor cuando haces eso, es decir, pues escribir a lo mejor o pintar o incluso leer, algo que a ti te gusta y que plasmas, pues eso, como estás, te ayuda como a liberarte, ¿no? A ser tú misma, tú mismo y a liberarte, me están diciendo. Vamos a ver. Opción número 2, Citrino. ¿Qué necesitas saber hoy en este momento? ¿Qué necesitas saber hoy? Sigue las huellas de tus miedos y de tus deseos. Esta opción se está pareciendo mucho a la opción primera. Si quieres también ver la opción primera, porque yo siento que como que las dos son bastante compatibles y una con la otra yo creo que sí que se están, pueden ser, bueno, pues más información añadida y pueden servirte de ayuda ambas. Así que si quieres pasar a ver la primera opción, pues te animo porque en este caso sí que siento que están como muy relacionadas. Lo que te digo, sigue las huellas de tus miedos, no te desanimes, sigue adelante y de tus deseos. Es decir, bueno, cuando a lo mejor queremos algo a veces también da miedo, ¿no? Cuando no vemos el camino o cuando pensamos que podemos fallar o que nos va a salir algo mal, pero te están diciendo, actúa en consecuencia, sigue las huellas de esos deseos, de lo que quieres conseguir en tu vida y poco a poco empezarás a ver esa luz, ¿no? La niebla se disipará y empezará a abrirse ese camino. El anciano supera los patrones ancestrales. Puede ser que tengas ahí algún patrón ancestral limitante de antiguas creencias. El ermitaño, retiro y recarga. Recárgate si lo necesitas, descansa lo suficiente. Fija tu mira más alto. Pide lo que quieras. Lo puedes conseguir. Si es para ti, llegará en el momento perfecto. Planea y crea, sueña y viaja, fíjate qué bonito. Te dicen también que si quieres hacer un viaje, que si tienes planeado hacer un viaje, porque me salió también ahí el carro, que te vendrá muy bien para desconectar, a lo mejor un viaje incluso espiritual. La guardiana protectora suelta tus escudos, siento que a veces te pones muchas corazas, no tengas miedo de sentir, de emocionarte, eres alguien muy empático, empática. La guardiana del aire cambia tu percepción. Cuando cambia nuestra percepción, cambia todo, ¿vale? Pues a lo mejor si piensas, eso es muy complicado. No, no es complicado. Cambia esa percepción. Todo es posible en la vida. Todo es posible si crees en ello. Y si no es para ti, no llega, pero si es para ti, llegará en el momento adecuado. Suelta ese deseo de que llegue tan marcado. La guardiana del agua, conecta con tus emociones. Eres una persona muy sensitiva y te están diciendo, conecta con tu intuición y también si quieres conseguir algo, conecta con ese deseo y esa emoción de que ya lo tienes, ¿no? Pues lo que sea. Una nueva relación, un nuevo trabajo, una relación de alguien que ya conoces, algo, un deseo, un cambio de casa, lo que sea que quieras conseguir. Tener un bebé, adáptalo, lo que sea. Opción número 2, Citrino. ¿Qué necesitas saber hoy? Ve las cosas con claridad. Avanza desde una claridad, aunque no sepas hacia dónde vas. Da pasitos cortos, pequeños, sueña tu verdadero rumbo. Eres alguien muy intuitivo, intuitivo, te lo vuelvo a decir, así que no te preocupes, suelta y sigue adelante. Sueños hechos realidad. Yo siento que se va a cumplir un deseo que tú llevas mucho tiempo queriendo, ¿vale? Pero solo tienes que confiar. Escucha con el corazón, permite que llegue y ancestros, causa y efecto, patrones. Fíjate, tu gran sueño. Es que yo siento que hay aquí un sueño que se va a realizar, que se va a cumplir no tardando mucho si crees en él, en ese sueño, si sueltas, si avanzas y si crees en tu poder de manifestar tus deseos, porque yo siento que a veces puede ser un regalo incluso de alguien querido fallecido, ¿vale? Que te lo va a regalar o incluso del universo, o si se lo has pedido a alguien, no sé si eres creyente se lo has pedido a Dios o adáptalo en lo que creas, ¿no? O a alguien en concreto. Opción número 2, Citrino, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado.
regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, comparte con alguien si crees que le puede ayudar. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te mando un abrazo muy grande y de verdad que valoro mucho que estés ahí. Vamos a sacar por último un consejo, opción número 2, Citrino, un consejo para ti. Sol, pinta el sol de nuevo en tu cielo. Aunque no veas hacia dónde vas, da pasitos cortitos y pinta el sol de nuevo en tu cielo. Aunque haya niebla, aunque no veas hacia dónde vas, el camino completo, ¿no? Vete dando pasitos cortos, poco a poco. Es como que yo siento que no has venido aquí para convertirte en otra persona, has venido aquí para brillar, has venido para recordarte quién eres y has venido para escucharte también a ti mismo, a ti misma. Nave espacial, no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de ser tú, no tengas miedo de brillar, avanza. Y fuego de bruja, defiende tu postura, defiende aquello que te importa, aquello que te interesa, defiende tus valores, defiende tus creencias y defiende lo que quieres conseguir en la vida. Súper importante. Vamos a sacar algún consejo más de los ángeles. Opción número 2, Citrino. Se me ha dado la vuelta a la carta de benevolencia. Escucha los sentimientos y deseos de los demás. Alguien necesita tu amor, un único pensamiento, perdón, de amor le bastará. Eres alguien que siempre está pensando en los demás y te dicen que ayudas mucho a tu entorno, a tus seres queridos. Eres alguien muy tierno, muy tierna y te dicen, eres increíble, confía en ti, porque muchas veces no crees en ti. Opción número 2, Citrino, un consejo para ti. Opción número 2, Citrino, un consejo para ti. Arcángel Saldafón, he oído tu llamada de socorro, tu oración será muy pronto satisfecha. El camino del medio. Haz que los dos extremos se encuentren. El camino del medio es aquel del equilibrio de una vida más sosegada. El camino del medio, yo siento que es como que estás en dos extremos o a veces es como que también tienes que compensar tu vida. Yo siento que a veces das mucho y recibes poco. Pensamiento positivo se me ha quedado en el fondo del mazo. El pensamiento positivo es esencial para crearse una vida sana en la abundancia. Una actitud positiva alimentada de pensamientos y objetivos positivos es la clave de la felicidad. No te preocupes, mantente en el amor. Bueno, pues hasta aquí tu lectura, opción número 2, Citrino. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Espero que te haya ayudado, que te haya servido. Nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico en las publicaciones del canal. Muchas gracias, que vaya genial. Hasta pronto.